Bueno, vamos a estar abriendo nuestras Biblias para darle lugar a este estudio de la palabra del Señor que ya hemos comenzado, y estábamos hablando de las operaciones del Padre en relación con la obra de Dios. Y nos habíamos basado en 1 de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 12, 1 de Corintios, capítulo 12. El verso 4 habíamos leído en la otra oportunidad, lo vamos a volver a repetir para estar en el contexto de lo que estamos estudiando. ¿Qué dice? El verso 4, 1 de Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Entonces ahí tenemos tres áreas y tres maneras en cómo Dios desarrolla su obra. Lo hace a través de su Espíritu, a través del Señor, y el Padre mismo opera lo que aquí encontramos descrito como operaciones, diversidad de operaciones. El área del Señor son los ministerios, y el área del Espíritu son precisamente los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando hoy acerca de los dones del Espíritu Santo. Aquí en este capítulo 12 de 1 de Corintios se nos habla de 9 dones. Vamos a estar leyéndolo en el verso 8, ¿sí? ¿Alguno lo puede leer? Si lo tiene. 1 de Corintios. Sí, 1 de Corintios 12, verso 8. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Nos detenemos acá un instante, porque aquí encontramos precisamente uno de los dones, que es la palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el mismo Espíritu. Así que ahí vamos identificando dos dones que son propiedad, o son los dones que administra el Espíritu Santo de Dios. El verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Acá tenemos otro don de fe, ¿sí? Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí vamos entonces viendo los distintos dones, obviamente que responden a distintas características que ya vamos a estar entonces analizando. El verso 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El verso 10, a ver quién lee el verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro entendimiento de espíritu, a otro de diversos géneros de lenguas, y a otro de interpretación de lenguas. Amén. Ahí tenemos entonces los 9 dones descritos por el apóstol Pablo. Aquí en el verso 10 se nos habla del hacer milagros, que es un don, la profecía, el discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. O sea, encontramos 9 dones. Son 3 dones de inspiración, 3 dones de revelación y 3 dones de poder. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Don de profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de revelación son de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y los dones de poder están relacionados precisamente con las sanidades, fe y milagros. Amén. Encontramos estos 9 dones, y estos son los dones que Dios le ha otorgado a la iglesia para que la iglesia realice la obra
que tiene que hacer. Todos estos dones son herramientas, armas espirituales en las cuales Dios nos ha provisto para que nosotros estemos en la capacidad de desarrollar la tarea que nos ha sido encomendada. Recordemos que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo, también discipular, dar el crecimiento a las almas para que puedan realmente entender cuál es su propósito, su llamado, ¿sí? Entonces, a través de estos dones, nosotros podemos desarrollar esta tarea. Estos dones obviamente son de carácter sobrenatural. Uno puede encontrar un don, por ejemplo, en las personas que no son de carácter sobrenatural. Por ejemplo, hay quienes tienen la particularidad de hablar bien, ¿sí? Entonces es un don natural. Otros tienen el don de cantar bien. Otros tienen el don de desarrollar algo, habilidades con sus manos, etc. Pero son dones naturales. Estos dones de los que estamos hablando son de carácter sobrenatural. Amén. Bueno, vamos a estar analizando entonces los dones de inspiración, que dijimos que eran el don de profecía, género de lenguas y interpretación de lenguas. ¿Qué son los géneros de lenguas? La palabra género deriva del griego genos, que significa familias, tipos, linajes o clases diferentes. La palabra lengua viene del griego glosa, que significa distintos idiomas o idioma. Entonces, este don de géneros de lengua lo encontramos manifestado en el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Recuerdan ustedes el día de Pentecostés? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en donde ahí vemos a aquellos 120 que habían estado retirados esperando la promesa del Padre, que era precisamente esa, lo que había dicho Jesús, que esperasen los discípulos en Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. El Padre había prometido de que habían de recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces ellos estarían en la capacidad de ser testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. O sea, para ser realmente un testigo de Cristo se necesita, ¿verdad?, estar en uso de estos dones de carácter sobrenatural. La obra de Dios se realiza sobrenaturalmente. O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no podemos apelar sencillamente al conocimiento, al impartir información y de esa forma pretender que las almas se salven, porque la salvación es una obra de carácter sobrenatural. Un milagro, una sanidad del cuerpo también son obras de carácter sobrenatural. Uno puede alcanzar salud para el cuerpo cuando va a un médico. El médico, de acuerdo a la información que ha recibido, los estudios que ha desarrollado, entonces está en la capacidad de dar un diagnóstico y recetar una medicina o, en el peor de los casos, decretar una cirugía. Pero todos estos procedimientos son de carácter natural. Pero cuando estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando de milagros, de sanidades, ¿sí?, de algo que acontece sobrenaturalmente, en donde ni la razón, ni la habilidad, ni la capacidad humana tienen parte, sino que es Dios mismo el que provoca el milagro, la sanidad, el portento, ¿verdad? Esto lo hace el Señor. Pero estamos hablando entonces del don de los géneros de lengua. Recordemos que en Pentecostés entonces encontramos que cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Inclusive eran lenguas en aquella época que fueron identificadas por los visitantes de la ciudad de Jerusalén. Recordemos que en la ciudad de Jerusalén era la fiesta del Pentecostés. Era una de las 7 fiestas de los israelitas. Y entonces en esta fiesta tan importante se daban cita todos los judíos que vivían en el área de Judea
y también que venían de otras regiones. Y allí venían para adorar a Dios, venían al templo y a desarrollar esta festividad. Ahora, en el aposento alto, donde estaban los 120, entonces dice la Escritura, usted lo puede leer, lo vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el verso 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Es un hecho sobrenatural, ¿sí? Estaban allí reunidos, juntos, estaban orando, y de repente viene, dice, del cielo un estruendo y un viento recio que soplaba. O sea, algo sobrenatural estaba aconteciendo en ese momento. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Obviamente, el que relata esto tiene que haber visto esta manifestación sobrenatural, porque puede identificar claramente de que las lenguas repartidas eran como de fuego, no dicen que era fuego, dicen como de fuego, dando a entender de que era un hecho sobrenatural. Entonces, estas lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas que ellos no habían aprendido. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos nuestro lenguaje, es el español, y en esta nación se habla el inglés. Podemos nosotros haber aprendido el inglés o inclusive algún otro lenguaje más, pero este aprendizaje se dio de manera natural. Pero lo que estamos viendo aquí es una manifestación sobrenatural, donde gente que no había hecho ningún curso para estudiar esos lenguajes, ahora sobrenaturalmente comienza a hablar en otras lenguas. Y aquí nos da la prueba. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice que se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, visitaban en esa fiesta judíos de distintas regiones, de distintos lugares, con distintos lenguajes, y ahora estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y da un detalle: partos, medos, elamistas y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se da una lista bastante extensa de lenguajes conocidos, ¿sí?, de otros idiomas que ellos pudieron identificar. ¿Por qué? Porque cuando oían ese lenguaje se daban cuenta que era el lenguaje de donde ellos venían. O sea, lo estaban conociendo. Y por eso pueden testificar de que lo que estaban hablando estas personas que nunca habían aprendido esos lenguajes, estaban hablando las maravillas de Dios. O sea, que uno de los propósitos de los distintos géneros de lenguas es hablar las maravillas de Dios. Amén. Amén. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, este asunto de géneros de lengua, estamos hablando de que son variedad de lenguajes, distintos géneros de lengua. Amén. Entonces, al ser una variedad de lenguajes, encontramos de que aquí encontramos una lista extensa. Entonces, diferentes idiomas, diferentes lenguas, que también nosotros tenemos que atarlo a esta experiencia de carácter espiritual, la tenemos que atar a lo que encontramos en el contexto bíblico, ¿sí? Vamos a mirar aquí en Primera de Corintios,
capítulo 13, que nos habla acá el apóstol Pablo, el verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero acá nos vamos a detener en el primer párrafo. Si yo hablase lenguas humanas, es de lo que estábamos hablando y la experiencia que habían tenido en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde se nos da una lista de lenguajes de aquella época, ¿sí? Lenguas humanas. Pero también el apóstol Pablo acá, por revelación, conoce de que aparte de las lenguas humanas, hay lenguas angélicas. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que los ángeles tienen sus propios idiomas y tienen diferentes géneros de lenguajes. Recordemos que los ejércitos celestiales de Dios son vastísimos. Miriadas de miriadas, significa millones de millones de millones de ángeles son los que componen, ¿sí?, la creación espiritual de Dios. O sea, nada que ver ni siquiera con todos los seres humanos que han vivido desde que el hombre fue creado aquí en la tierra. Es un número ínfimo si contamos todos los que han fallecido y todos los que hoy en día están viviendo, 6.000, 7.000 millones de habitantes, inclusive contando con todos los que han fallecido, no alcanzan ni siquiera un número ni por asomo parecido a los millones de millones de millones de ángeles, de distintas jerarquías, ¿sí?, de distintas formas de operar y en un cielo tan vasto. O sea, así como hay tantos millones y millones de seres angelicales, hay también, podríamos decir, millones y millones de lenguajes angelicales. Amén. No tenemos que suponer que todos los ángeles hablen un mismo idioma. Así como los hombres, ¿verdad?, hablan varios idiomas. No sé cuántos lenguajes hay hoy en día, pero miles de lenguajes. También los ángeles tienen millones quizás de lenguajes en los cuales ellos se expresan. Entonces, el apóstol Pablo sabía esto, por eso lo deja acá registrado. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, él estaba en conocimiento de que estaban los lenguajes humanos y su variedad, pero también los lenguajes angelicales. Amén. Ahora, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque está la posibilidad de que al recibir nosotros este don de los géneros de lenguas, podamos no solamente hablar lenguajes humanos, como los que hablaron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sino que también esa manifestación se puede dar hablando lenguajes angelicales. Y usted me diría, ¿cuál es la función? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Bueno, es muy importante, como ya vamos a ir viendo más adelante. En primer lugar, el que habla en otras lenguas, en 1 de Corintios, en el capítulo 14, el verso 2, ¿quién lo tiene? A ver. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Gracias, hermana. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿sí?, sino a Dios. O sea, estos lenguajes de carácter humano o angelical tienen el propósito de entablar una comunicación con Dios. Y está la posibilidad de que el que habla esas lenguas no sepa el significado de lo que está diciendo. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué sirve? Dirá usted, que precisamente para hablar con Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Es el Espíritu de Dios el que le lleva a la persona
que tiene este don de distintos géneros de lenguas, hablar misterios. ¿Qué significa la palabra misterio? A ver, alguno que me pueda una referencia breve de lo que entiende por misterio. Algo desconocido, algo como oculto, algo no revelado, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta de que cuando nosotros recibimos este don y lo llevamos a cabo, lo que estamos haciendo es hablando cosas que nuestra mente no la entiende, pero sí Dios entiende. Y probablemente estemos hablando cosas no reveladas, misterios. Es una forma de comunicarnos con Dios. Siempre enseñamos y decimos que nosotros no tenemos una religión. Nosotros hemos entablado una relación con Dios. Amén. Y la relación se mantiene o se establece bajo los principios de la comunicación. Para nosotros establecer una relación y mantenerla tenemos que comunicarnos, tenemos que expresarnos. Por eso, nuestra forma de relacionarnos con Dios es orar, le damos gracias a Dios, nuestra mente está consciente de lo que decimos, ¿sí? Y qué bueno, porque podemos agradecerle al Señor, expresarle cuánto le amamos, cuán grande es Él, darle gracias, ¿sí?, por todo lo que Él hace por nosotros, pedirle aquellas cosas que necesitamos, que necesita nuestra familia, pero el asunto es que hay cosas que Dios quiere que nosotros las hablemos, porque es muy necesario que se mencionen aquí en la tierra. Es muy necesario que la iglesia las declare, las hable. Y esos son misterios que Dios en su soberanía se ha guardado, pero que utiliza Dios mismo, el Espíritu Santo utiliza la lengua, ¿verdad?, de la iglesia, la expresión, el orar, para que estas cosas que Dios necesita que se manifiesten, se expresen aquí en la tierra, sean declaradas. Amén. Usted puede llegar a pensar o decir, bueno, no le encuentro algo válido, no le encuentro el beneficio. Sin embargo, Dios sí sabe cuán importante es, porque precisamente si Él dejó establecido este don de género de lengua es porque hay algo muy importante detrás del don. Hay cosas que como iglesia nosotros tenemos que declarar, ¿sí? Y que de repente, como son misterios, que en su debido tiempo Dios quizás nos revele o nos lleve a conocer mejor, pero mientras tanto nosotros lo tenemos que declarar, y de ahí la validez del don, que aunque nuestra mente no entienda lo que estamos diciendo, ¿sí?, nuestra razón quede sin entendimiento, la obra espiritual se realiza. Amén. Fíjese, podríamos hablar muchas cosas acerca de esto, pero también el apóstol Pablo dice que cuando hablo en otra lengua, mi espíritu ora. En 1 Corintios 14, capítulo 14, el verso 14. A ver si alguno lo puede leer. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Si yo oro en lengua desconocida, o sea, desconocida no solo para los que me escuchan, sino también para mí mismo, ¿sí? Hasta yo desconozco de repente, ¿sí?, lo que estoy hablando. Pero dice acá algo muy importante el apóstol Pablo: mi espíritu ora. Mi espíritu ora. La mente no saca provecho, pero el espíritu humano ahí ora. ¿Me explico?
mi entendimiento queda sin fruto. Después sigue agregando el verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Sí? El apóstol Pablo está alentando ahí a que hagamos las cosas también con el entendimiento. Amén. Pero eso no excluye el hecho de que Dios necesita que nosotros oremos con nuestro espíritu. De ahí que muchos creyentes no crecen espiritualmente porque no desarrollan las capacidades del espíritu. Muchos creyentes se preparan para predicar, para conocer la Biblia, aprenden homilética, hermenéutica, aprenden cultura general, historia de la iglesia, reciben muchísima información, pero en definitiva no es más que información y conocimiento. Pero lo que Dios quiere es que nosotros no solamente desarrollemos el intelecto, crezcamos culturalmente, que crezcamos en conocimiento, sino que crezcamos espiritualmente, que nuestro espíritu se desarrolle. Amén. Amén. Tenemos un espíritu. O sea, no somos sencillamente lo que vemos en el espejo, un conjunto de células formando un cuerpo, ¿sí? Ni órganos que están en nuestro cuerpo. Somos mucho más que eso. Espíritu, alma y cuerpo. Pero no nos tenemos que olvidar que somos espíritu. Es más, este cuerpo es precisamente el envase de nuestro espíritu. Está nuestro espíritu dentro nuestro. Se nos es muy fácil desarrollar habilidades del cuerpo con las manos, habilidades mentales, ¿sí? Hacer cosas, aprender trabajos, aprender deportes, hacer tantas cosas con nuestro cuerpo y con nuestra mente, pero no hemos desarrollado las capacidades del espíritu. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos también. Que nosotros aprendamos a desarrollar estas capacidades del espíritu. Para eso son estos dones, y en particular este don de géneros de lengua, o de hablar en otras lenguas. Amén. Fíjese, cuando uno ora en otras lenguas, de repente, si no recibe el don de interpretación de lengua, que es otro don, ¿sí? Interpretar el lenguaje, que no solamente puede ser el lenguaje que yo estoy hablando en otras lenguas, Dios me puede dar el don de interpretar esa lengua. O me puede dar el don de interpretar la lengua que otro hermano está hablando. ¿Me explico? Entonces, Dios tiene preparado ese don también para discernir ese lenguaje, ¿sí? Pero el espíritu, cuando nosotros llevamos a cabo estos dones espirituales, se va desarrollando, va creciendo. Nuestro espíritu está dentro nuestro. Nuestro espíritu está esperando crecer. Y el crecimiento del espíritu es ilimitado, hermanos queridos. A mayor desarrollo del espíritu, más grande es el poder que podamos llegar a obtener de parte de Dios. Porque Dios está esperando precisamente eso, que nuestro espíritu se desarrolle y que podamos nosotros entonces hacer buen uso de todos los dones que Dios nos ha dado. Pero para eso tiene que haber un crecimiento de nuestro espíritu. Así como hay un crecimiento intelectual, la gente va a estudiar, ¿sí? Va a la escuela, va a una universidad, se desarrolla mentalmente, aprende un montón de cosas buenas, importantes, pero su espíritu quedó anulado. Por eso no hay capacidad para discernir el mundo espiritual, para conocer las cosas espirituales, para discernir las cosas espirituales. Dios quiere que su iglesia esté en esa capacidad de que cuando vea los problemas en las personas, puedan discernirse ese problema espiritualmente
entender la raíz del problema, la raíz espiritual de ese problema. Y para eso tiene que haber un crecimiento propio de uno mismo en el aspecto espiritual. Jamás voy a poder discernir el problema de nadie si yo no he desarrollado mi espíritu para eso. Y eso es algo que se puede hacer, es más, se debe de hacer. Amén. Todos los días comemos, ¿verdad? Desayunamos, almuerzo, cena. No nos quedamos sin comer un día, a menos que estemos ayunando. Pero el tema es que el espíritu también tiene que desarrollarse. Los niños tienen que comer para desarrollar su cuerpo, van creciendo. Bueno, nuestro espíritu no deja de crecer si nosotros lo alimentamos, si nosotros lo ejercitamos. No hay límite para el espíritu. Nosotros ya no vamos a crecer más físicamente, ¿sí? El que quiera crecer ya llegó hasta ahí. Ya después de los 20 años ya no se deja de crecer, ¿sí? Entonces, pero espiritualmente no hay límite. Amén. Bueno, voy a hablar algo más de esto. Asimismo se edifica, dice el apóstol Pablo cuando se habla en otras lenguas. Primera de Corintios 14, el verso 4, creo que lo leímos ese, ¿verdad? Primera de Corintios 14, verso 4. No. A ver, vamos a leer entonces. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Obviamente que acá el don de profecía, el apóstol Pablo lo menciona como superior al hablar en lengua extraña. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua extraña, que no se entiende ni se comprende, entonces es una experiencia personal, a menos que haya traducción y se dé a conocer en la iglesia. Pero el apóstol Pablo no está cancelando el uso de las lenguas. Lo que está diciendo que el que profetiza, entonces va a edificar a la iglesia, porque la profecía va a ser dada en el ámbito de la iglesia. Amén. Ahora, ¿en qué momento es el mejor momento para desarrollar la capacidad de los lenguajes espirituales? En nuestra devoción personal, en nuestra oración, ¿sí? Por eso, cuando estamos en la congregación, el apóstol Pablo dice de que ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, y dice él también, afirma, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. El apóstol Pablo, él podía afirmar que hablaba en otras lenguas más que todos los corintios. O sea, era una persona que por eso alcanzó la estatura que alcanzó. Este es uno de los secretos que hacen que hicieron que Pablo fuera el gigante espiritual que fue. Amén. No se crea que por estudiar mucho la Biblia nosotros vamos a alcanzar la cumbre, por llamarlo así. No, es la relación espiritual la que nos lleva a agigantar el espíritu. Y Dios lo que está buscando es esos gigantes espirituales, no gigantes intelectuales. De intelectuales el mundo está lleno, hermano. De gente de ciencia, de gente que conoce, que sabe. Pero eso no cambia las cosas, ayudan al ser humano, pero lo que realmente hace la diferencia y provoca las cosas sobrenaturales son aquellos que tienen esta capacidad de desarrollar su espíritu, su propio espíritu humano, para alcanzar a manifestar las obras de Dios. Amén. O sea,
Las lenguas dijimos que pueden ser humanas o angelicales. Fíjese que muchas veces, si yo le hago esta pregunta y le pregunto, ¿usted tiene enemigos? ¿Qué me diría? Sí, ¿Sí? el enemigo de nuestras almas. Sí, el diablo. No, pero de repente vamos a suponer alguien que no le simpatiza o que a usted no le cae bien. No sé. Entonces, ¿Verdad que siempre a lo largo de la vida uno va analizando y viendo que hay personas que les caemos bien, otras personas que no tan bien, pero no tenemos que llevar bien con todos? ¿Ven? Ahora, hay quienes quizás le causaron un disgusto a usted en su vida. ¿Recuerda un caso así? ¿De alguna experiencia propia donde usted supo que esa persona, que porque no le quiso a usted, no le quiere, quizás habló mal de usted, le causó un perjuicio, un daño, ¿sí? Y usted se enteró. Ahora, al enterarse, usted tiene la posibilidad de decir olvidar, perdonar, ¿sí? O también, en el peor de los casos, hay quienes les cuesta olvidar y perdonar, y entonces anidan algún rencor contra esa persona. Y estoy hablando de creyentes que pueden tener en su corazón algún rencor. Bueno, yo le puedo mostrar de que este don puede ayudarle a superar ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque en la soberanía divina es probable que si usted se deja llevar por el Espíritu Santo y usted comienza a hablar en otras lenguas, y ese es el caso suyo, que está guardando algún renconcito contra alguien, que no debe de ser, pero a veces es, ¿sí? Entonces, de repente usted comienza a hablar en otras lenguas y sin saber usted que quizás que está bendiciendo a su peor enemigo. ¿Me explico? Porque el propósito de Dios no es que usted maldiga, no es que usted guarde rencor, no es que usted odie. El propósito de Dios es que usted sea libre de esas cosas. No es que usted maldiga a nadie, sino que bendiga. Y de repente, en ese hablar en lengua que usted desconoce en su mente, usted está bendiciendo a esa persona. Si ese fuera el caso, ¿qué reacción provocaría esto a usted, el saber? Usted estaría invirtiendo tiempo para bendecir a su peor enemigo en otras lenguas. Bueno, así puede llegar el alcance de este don. Hasta eso, ¿sí? Le doy sencillamente un ejemplo de cómo se puede aplicar este don para beneficio personal. Por eso nosotros no debemos de temer el hablar en otras lenguas, ni tampoco tenemos que desvalorizar el don. Porque yo me he encontrado con muchos creyentes que no le ponen atención a esto, ¿sí? Y ahí está la explicación por qué viven vidas tan huecas, tan superficiales, y por qué siempre tienen que estar viviendo en sobresaltos, porque no han aprendido a desarrollarse espiritualmente. Y quizás este sea uno de los motivos. ¿Me explico, hermano? Por eso debemos de anhelar hablar en otras lenguas, ¿sí? No tener temor, no tener dudas. Si la iglesia primitiva habló en otras lenguas, ¿por qué no vamos a hablar nosotros? ¿Sí? Si el don ya está establecido, ya ha sido dado por Dios. El problema es que la razón nos impide a veces aceptar estas cosas. Y
llega el momento en que está la posibilidad de ejercer ese don, pero la duda comienza a dominar, controlar la mente, y la persona, el creyente, dice: no, ¿cómo yo voy a hablar algo que no entiendo? ¿Cómo voy a balbucear? ¿Cómo voy a repetir? ¿Cómo voy a decir algo, una frase que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Sí? Y entonces el enemigo se aprovecha de esa duda y siembra más dudas, hasta que la persona dice: no, no tiene sentido. Sigue orando con el entendimiento, y no es que esté mal orar con el entendimiento, pero se está dejando a un costado una herramienta tan importante para desarrollar el espíritu. Amén. Es como si usted fuera su oficio de carpintero y tiene 2 serruchos para cortar madera. Uno lo entiende y el otro serrucho no lo entiende. Pero resulta que el que no entiende usted ese serrucho, cómo usarlo bien, es el que mejor corta. ¿Me explico? Y usted va, como no lo entiende, va y usa el otro, ¿sí?, para cortar, y usa con el que está acostumbrado a cortar. Pero se está privando de un mejor trabajo, más efectivo, de mayor calidad y más rápido. ¿Por qué? Porque como no entiende el otro serrucho, prefiere usar el serrucho que usa siempre. Y de esa manera se está limitando uno mismo. Amén. Entonces, ahí vemos el asunto de las lenguas. El apóstol Pablo hablaba en lengua más que todos los corintios. No menoscababa el don, no negaba el don, no lo impedía que se desarrolle, pero sí que en la iglesia se hiciera con orden. Amén. Preguntas. ¿No hay? Bueno, avancemos. La interpretación de lengua. La palabra interpretación es precisamente comprensión, ¿sí? Interpretar lo que se está diciendo. Y a eso vamos, que cuando la lengua es de carácter no aprendido, que estamos hablando, como es de carácter sobrenatural el don que recibimos, entonces también Dios da ese don de interpretar la lengua. No solo la que hablamos nosotros, sino también la que otro hermano puede estar hablando. Yo he visto casos donde hay alguien que está hablando en lengua y otro hermano después traduce lo que ese hermano dijo. ¿Me explico? Hay quienes cantan en otras lenguas. Yo una vez escuché varios hermanos como un coro en otras lenguas. Y otros hermanos pueden interpretar lo que se está diciendo en ese otro lenguaje, que no necesariamente es el inglés, ni el francés, ni el italiano, no es un lenguaje humano, sino que es un lenguaje de carácter angelical. Y recordemos que cuando estamos hablando de lenguajes angelicales, los lenguajes de los ángeles no responden necesariamente a los principios a los que están sujetos los lenguajes humanos. No sé si me explico. Los lenguajes humanos, la mayoría, casi todos, responden a una gramática determinada. El inglés tiene su gramática, el español tiene su gramática, ¿sí? Pero sin embargo, los lenguajes angelicales no necesariamente responden a una gramática, ¿sí? Entonces, no necesariamente hay el orden que uno espera, ¿sí?, oír cuando alguien está hablando en lenguajes angelicales. Entonces, cuando uno no entiende lo que otro habla, lo que hay que hacer es pedir entendimiento y que Dios le dé a uno ese don de interpretar esa lengua.
Amén. Si hay preguntas, usted la puede hacer. Vamos a hablar entonces, ahora estamos hablando de los dones de inspiración, géneros de lenguas, ¿sí? Interpretación de lenguas. Vamos a hablar de la profecía. Y con esto terminamos. La palabra profecía se traduce de la palabra griega profeteia, que significa profecía, un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo, para consolar en la aflicción, para revelar cosas ocultas o para predecir el futuro. ¿Sí? Entonces, eso es la profecía. Tenemos que hacer una mención de que profecías son las que dan los profetas. Da el ministerio del profeta, pero esto es el don de profecía, que es un poquito diferente. Una cosa es ser profeta, y eso corresponde a los 5 ministerios que el Señor Jesús otorga. Esos 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 ministerios el Señor Jesucristo es el que los otorga. Ahora estamos hablando del don de profecía. No hay tal don de profeta. Es un ministerio de profeta. Una cosa es el profeta, ¿sí? Y otra cosa es el don de profecía. Amén. Repetimos lo que significaba la profecía. Inspiración divina para reprobar algo malo, para consolar en la aflicción, para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Amén. Entonces, la Biblia enseña de que este don en realidad no debe ser usado para guiar a las personas, sino para edificar, consolar y exhortar. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, creo que lo leímos, dice que sí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. O sea, está la posibilidad de tener el don de profecía y no ser un profeta necesariamente. Eso es lo que quería explicar. ¿Sí? A veces un hermano puede dar una profecía y no necesariamente significa que porque dio una profecía es un profeta constituido. ¿Sí? Bueno, entonces este don debe ejercitarse conforme a la medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 6. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. O sea, es un don, y como es un don que se recibe por fe, también su uso está determinada por la fe que tenemos. Porque si nosotros no tenemos la fe suficiente para creer que ese don está actuando o en ese momento estamos recibiendo una profecía, entonces mejor no decir nada. ¿Por qué? Porque está mezclándose el temor, la duda, con aquello que es una profecía. Y eso es un cóctel que no se puede dar. Porque es mortal, porque no va a verificar, no va a ayudar. ¿Me explico? Nada mezclado con duda, nada mezclado con falta de fe, va a ayudar a nadie en la iglesia. Es más, si nosotros en nuestra vida somos inconstantes en la fe, un día sí, otro día no, creemos, no creemos, esa vida va a ser una vida de altibajo, no va a ser una vida de edificación, no va a ser una vida espiritualmente fuerte, ni se le va a poder dar una gran utilidad. ¿Por qué? Porque no hay una fe constante.
no hay una fe perseverante. La fe tenemos que anhelar tener una fe creciente, no una fe que se detenga o que disminuya. La fe también es algo ilimitado, crece. Amén. Es algo que no tiene límite de crecimiento. En la medida que usted lo alimente a la fe va creciendo y va creciendo y va creciendo. Por eso, cuando nosotros nos proponemos crecer en fe, lo que estamos haciendo es crecer ilimitadamente, y usted se va a dar cuenta que hay cosas que antes le costaba mucha dificultad obtenerlas, pero como ha crecido usted en fe, ahora le es más fácil recibirlas. Amén. Es como la habilidad que se tiene para cultivar un vegetal. A lo mejor los primeros tomates que usted sembró no dieron el resultado que usted esperaba, pero después de 1 año, 2 años, 3 años de siembra de tomates, usted aprendió a sembrarlos mejor, a cuidarlos mejor, y después resulta que tiene los mejores tomates, ¿sí? Bueno, la fe también es algo parecido. Vamos usando ese don, va creciendo, nuestra habilidad de usarlo crece también, y es ilimitado el crecimiento de la fe. Amén. Pero si nosotros no nos seguimos ocupando del don ni de las cosas espirituales, y es tan fácil dejar de lado los dones. ¿Por qué? Porque es tan grande el poder que tienen las cosas que nos rodean, que nos desenfocan. ¿Me explico? El poder del dinero, las comodidades, las cosas humanas, prioridades humanas, tienen su gran poder sobre las personas, sobre los creyentes. Y eso, enfocarnos en eso, es lo que nos limita. Por eso la fe no puede seguir creciendo. Pero si nos ocupáramos realmente en que nuestra fe no se detenga en su crecimiento, bueno, yo creo sin lugar a dudas de que seríamos gigantes espirituales. Amén. Pero sin embargo, lamentablemente, algunos no pasan de ser enanitos espirituales. Pero bueno, debemos de usar la fe conforme, la profecía conforme a la medida de fe. Debe ser para edificación, exhortación y consolación. Esto significa que la profecía tiene que ser orientada a esas áreas, para edificar, para consolar, no para andar exhortando todos los días a la gente. No sé si usted ha visto a veces esos excesos de personas que se creen profetas, ¿sí? Y entonces todo el día le está tirando la oreja a los demás, cuando los primeros en tirarse la oreja deberían de ser ellos mismos. Ellos mismos deberían de tirarse sus propias orejas. Pero bueno, consolación es uno de los propósitos para la profecía. Debe estar de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. O sea, no puede venir nadie profetizando algo que no tenga base bíblica, porque entonces hay una contradicción. ¿Me explico? Si alguien dice Jesucristo viene en media hora, ¿cuál sería nuestro deber? Decirle, ¿dónde lo dice en la Biblia? Amén. No es que yo recibí esta profecía, que mañana. Bueno, ¿dónde dice en la Biblia? La Biblia nos dice que en determinado día va a venir. Dice que nadie sabe la hora, ni el día, ni los ángeles del cielo lo conocen, el día del regreso del Señor. Entonces, ahí está un peligro en personas que suponen que son profetas o tienen el don de profecía y le dan mal uso a eso que ellos suponen que tienen. Y
causan escándalos, tropiezos a los demás. Porque de esa manera el Evangelio se desacredita. Porque estas personas no tienen ningún retaseo en salir y publicar o decir sus cosas, sus barbaridades, sus oposiciones. A ellos les pareció, ¿sí? Entonces salen y dicen eso, y otras personas analizan, miran y conocen las Escrituras, entonces le van a llegar a decir, pero tú no sabes nada, o tú eres un presuntuoso de profeta. ¿Me explico? Entonces, esto es importante, saber de que tiene que estar de acuerdo lo que se profetiza con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Debe darse por turnos en la congregación. Primera de Corintios capítulo 14 verso 27 al 29. Lo vamos a leer. Con esto ya vamos a terminar. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. Asimismo, lo repito, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Y qué pasaría? Quizás surge esta pregunta. Si en vez de 2 o 3 profetas hay 20. ¿Los 20 tienen el derecho de profetizar? No, el apóstol Pablo pone un orden. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. No los 20. Pues si no, no nos vamos nunca de aquí. Amén. 2 o 3. Y los demás juzguen. ¿Sí? Si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? El profeta, como cualquier hermano, tiene un espíritu. ¿Sí? Tiene que aprender a sujetar su propio espíritu. Esto quiere decir de que, oh no, es que Dios me dio una palabra y no puedo callar. Tengo que decirlo. Yo he conocido personas que dicen, Dios me ha dado una palabra, Dios me habló, y hasta que no hable lo que recibí de parte de Dios, no me voy de aquí o hablo. Y entonces uno lo tiene que aguantar lo que él tiene para decir. Y digo que lo tiene que aguantar porque si dudo, quien tenga ese tipo de actitud reciba algo de parte de Dios. Porque si no tiene dominio propio y control propio, no creo que Dios le vaya a dar ningún tipo de información especial para compartir a los demás. ¿Me explico? Tiene que haber dominio propio. Si alguien presume que es profeta o cree que es profeta, su espíritu se tiene que sujetar. Acá lo dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? Entonces, quiere decir esto que, bueno, ya profetizaron 2 o 3. En la próxima me tocará a mí. Si es que Dios quiere que diga lo que tengo que decir. Y no que a fuerza yo tengo que decir lo que creo que Dios me ha dado. Porque cuando uno quiere imponer algo de esa manera, lo que está revelando, mostrando, es que en lo absoluto eso viene de parte de Dios. Amén. Bueno, por último, no menospreciar las profecías. Y no menospreciéis las profecías. Vamos a mirarlo, Primera de Tesalonicenses 5:20. Si alguno lo encuentra. Y ahí sí terminamos.
menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí? Eso significa de que no necesariamente nosotros, cuando alguien profetiza, tenemos que decir amén a todo. Pero tampoco tenemos que despreciarlo. No estamos convalidando lo que alguien profetiza. ¿Me explico? Pero sí escuchamos. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo. Retened que lo bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces puede surgir esta situación de que si Dios le da una palabra específica a alguien, pero después hay otras cosas que se mezclan en la persona. Recordemos que el que habla no solamente es su espíritu que está hablando cuando habla la profecía de Dios, sino que también hay emociones que se mezclan. ¿Sí? Y ahí está el peligro. Cuando las emociones se mezclan con lo que es la profecía de Dios. Y cuando las emociones se mezclan, alguno puede decir, bueno, pero está bien intencionado eso que dijo. Pero no se trata de buenas o malas intenciones, se trata de que sea verazmente la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca puede estar sometida a las emociones o mezclada con emociones, porque las emociones son engañosas. Y a veces puede ocurrir que un profeta o alguien que tenga o manifieste el don de profecía, entonces tenga ese tipo de situación en donde hay una profecía que recibe de parte de Dios, pero no lo sabe manejar y las emociones se le mezclan, y entonces las palabras que salen de su boca pueden llegar a confundir. ¿Sí? O sea, es bien delicado este tipo de cosas. Y para eso, por eso tiene que haber un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien viene y dice, yo soy un profeta de Dios. Ah, tú eres un profeta de Dios, pero yo no te veo nunca orar. Yo no te veo nunca en la iglesia. Difícilmente Dios pueda darle, confiar algo tan delicado como la profecía a alguien, ¿verdad? Que no pone atención a los medios de la gracia divina para el crecimiento, no solamente personal, sino también de la congregación. Entonces, si la gente que presume ser profeta no se le ve en la iglesia, no se sabe cuál es su función. Pero pues, ahí tiene que también ver uno que no está bajo autoridad de algún pastor, bajo la autoridad de la congregación, de los líderes, o sea, porque, bueno, ya como estamos hablando, Claro. Viene alguien y me dice, soy profeta, y usted se va a poner ahí a escucharlo, güey. Claro, por eso estamos advirtiendo eso, el peligro que es de alguien que no hay antecedente, que no lo conocemos bien. Porque pues varias veces cuando uno andaba, en los tiempos que anduvo uno entregando folletos, uno se topaba con gente así que decía, no, que soy de la Iglesia Universal de quién sabe qué, evangelización y esto. Claro. Y resulta que pues ni A ni B, ni iba ni hacía. Exacto. No se congregaban en ningún lado. Hay gente que presume tener dones. Se sacan tarjetitas y esto y lo otro, y que yo en Puerto Rico, y que aquí, que allá, y a la hora, Claro. invítalos a la oración, no vienen. Y sí, ahí Es está triste, la... pero es la realidad. Por eso nosotros tenemos que no menospreciar la profecía, pero analizarlas. Analizar y escuchar, retener lo bueno, desechar lo malo. Amén. Estos son los dones de inspiración. Vamos a dejar aquí porque luego vamos a continuar en la próxima con los dones de poder, con los dones de revelación. Así que vamos a hacer una oración así como estamos.
Vamos a darle gracias al Señor. Y también aquel que está mirando el video, yo le aliento a que ponga su confianza en el Señor, que se aferre a las promesas de Dios, a la palabra del Señor. Si usted tiene el deseo de servir a Dios y crecer espiritualmente, estudie la palabra, tenga relación con Dios, ore, busque a Dios. Deje que el Espíritu que Dios ha puesto dentro suyo crezca en fe. ¿Sí? Vamos a estar orando. Si hay alguien enfermo, también crea que Dios va a estar tocando su cuerpo enfermo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este momento que pasamos hoy aquí. Gracias por los hermanos que están presentes, Señor, y aquellos que están viendo el video. Bendícelos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te pido salud, Señor, espiritual, salud emocional, salud del cuerpo. Para tu pueblo, para tus hijos, porque tú eres Dios justo, soberano, eterno, no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo que sanaba, sana hoy, Señor. El mismo que ha obrado milagros, también, Señor, manifiesta sus milagros en este día. En el nombre de Jesucristo, Señor, intercedemos por todos aquellos que están enfermos, que están dolidos, que están trabajados y cargados. Levanta, Señor, esas vidas en el nombre de Jesús. Señor, levanta tu iglesia con poder, Señor. Llénanos del Espíritu Santo y fuego. Ayúdanos, Señor, a hacer la buena obra, la que tú has diseñado que hagamos. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos gloria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por este momento, porque aquí se levanta un altar de alabanza y de adoración, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, donde se glorifica tu nombre, Señor Jesús. Alabanza, al que eleva, socaraya, santo. Bendecido, Rey de Reyes, Señor de Señores. Consuela al que está allí, Señor, trabajado, cargado, desanimado. Señor, te levanta en el nombre de Jesús. Toca, Señor, aquel hogar postrado. En el nombre de Jesús, el enemigo ha querido enseñorearse de ese hogar y de los que habitan esa casa, pero en el nombre de Jesucristo declaramos liberación en ese hogar, en esa casa, en esas vidas, libertad. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Sintonícenos a través de la página Pastor Carlos de Betaca. Ahí va a encontrar los videos de enseñanza y predicación. Bendiciones.